Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Macondo, un jueves más. Este jueves estamos emitiendo en vivo Leandro, Marco y Ina, los tres desde América Latina, listos para hablar de las elecciones, de las campañas electorales, de las reelecciones, algunas de ellas indefinidas, todo esto que se cuece en esta tierra. Chile está en plena campaña electoral de cara a la primera vuelta que se celebrará en noviembre de este año y Janet Jara, del Partido Comunista, lidera las encuestas seguida por el ultraderechista José Antonio Cast. Así que imaginen a la derecha chilena y a los medios chilenos asusando el fantasma comunista de aquí en adelante. Bueno, ¿cómo transcurre esta campaña? ¿Qué pasó con la derecha tradicional? ¿Qué chances tiene el pinochetismo de José Antonio Cast en esta ocasión? Hoy tocará hablar de Chile, pero también de Bolivia, que tendrá sus elecciones algo antes, ahora en 10 días, en agosto, y una de las principales incógnitas que veníamos debatiendo en este programa, la de si Evo Morales iba a apoyar la candidatura de Andrónico Rodríguez, pues ya está despejada. Evo Morales no lo va a hacer, está llamando al voto nulo, así que bueno, lo único cierto de estas elecciones bolivianas es la incertidumbre. Donde no hay incertidumbres en El Salvador, país del que, bueno, con casi absoluta certeza se puede adivinar el futuro gobernador de aquí a unos 10 añitos. Nayib Bukele se aprobó hace poco un cambio constitucional express que le permite presentarse a la presidencia las veces que quiere y que aumenta su mandato de 5 a 6 años. Mucho que hablar hoy en esta transmisión. Vayan dejándonos sus comentarios. Pónganle me gusta al canal, suscríbanse también al canal Caras y Caretas y vamos a arrancar. Bienvenidos. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches y buenas tardes a la comunidad de Macondo, porque depende de dónde estén, qué horario están. Así que no todo el mundo está de noche, algunos están de tarde, pero lo cierto es que estamos emitiendo en vivo, como estaba contando Ina, y vamos a arrancar con Chile, con las elecciones que serán el próximo mes de noviembre, el 16 de noviembre, y que encuentran a Janet Jara en este momento liderando las encuestas de intención de voto, aunque seguida de cerca por una cantidad de candidatos de derecha. El primero de ellos, el señor José Antonio Cast, que ya fue candidato en las elecciones pasadas. Nos acompaña Ingrid Urguelles desde México, creo que está, pero bueno, analista. Ella es abogada, profesora de literatura, doctora en letras, analista además política y muy experta en Chile. Y le damos la bienvenida a Ingrid nuevamente a Macondo para analizar lo que está sucediendo en Chile. Y arranco. ¿Te parece sorpresivo que la ex ministra de Trabajo, Janet Jara, integrante del Partido Comunista, aunque ganó con claridad en la elección primaria dentro de los candidatos de la izquierda, lidere la intención de voto, aun cuando algunas encuestas señalan que ha caído un poco, sigue manteniendo el primer lugar, porque hasta hace poco se daba como descontado que la derecha le iba a tener relativamente fácil? Pero ahora los números están indicando, por lo menos ahora, a pocos meses de la elección, que la lidera una candidata no solo de izquierda, sino integrante del Partido Comunista, que siempre es como un cuco especial para las comunidades políticas de la derecha en nuestras tierras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí de nuevo, sobre todo para hablar de este paísito Chile, mi país, que trae unas elecciones bastante interesantes en esta oportunidad, porque tal como dices, aparentemente hasta hace algunos meses la elección se iba a debatir entre qué tan a la derecha queríamos al presidente, ¿no? O sea, elija entre la super extrema derecha, la derecha moderada, la derecha pinochetista, la liberal, o sea, ese era nuestro escenario. Y de pronto aparece este como una especie, yo diría, de fenómeno político medio inesperado, que es Janet Jara, y empieza a subir y a subir en las encuestas en cara a las primarias que se hacen en el oficialismo. Primarias donde, claro, no habían, digamos, candidatos que realmente fueran competitivos frente a estas tantos candidatos de derecha. Teníamos a Carolina Toá, por ejemplo, que era una especie de continuidad del gobierno de Boric. Teníamos a Winter, que también es del Frente Amplio. No, ningún candidato que tuviera la potencia suficiente como para poder
hacerle frente a todas estas candidaturas de la derecha que vienen muy fuertes. Y de pronto aparece Janet Jara, que efectivamente es parte del gobierno de Boric, sin embargo, ella es del Partido Comunista, una rareza en Chile, porque efectivamente la sensación o la emoción anticomunista es muy fuerte en ese país. Y entonces eso primero es algo que impacta, que sea del PC, y sin embargo ella trae como ciertos elementos que para Chile sí son relevantes, como por ejemplo todo lo que ha hecho ella como ministra del Trabajo para el gobierno de Boric, que ha sido una gestión muy exitosa, le ha ido muy bien, y ha generado algunas políticas públicas respecto de los trabajadores muy efectivas, muy buenas, como por ejemplo rebajar la jornada a 40 horas laborales, ¿no? Y eso ha sido cosas que se han considerado importantes y entonces aparece ella en medio del escenario donde no se veía la luz y efectivamente arrasa en las primarias, ¿no? Arrasa y arrasa mucho entre las mujeres, entre los jóvenes, entre toda esta izquierda un poco desesperanzada por el panorama como parecía estar. Aparece Janet Jara y con eso empiezan a temblar las derechas porque es algo que no se esperaba realmente y además aparece a pocos meses de la elección. Entonces hay que rearticular esta lógica de las derechas y la candidata que era la candidata más fuerte de la derecha tradicional chilena, que sí es pinochetista y que evidentemente es bastante de tintes fascísticos en muchas cosas, pero que es la tradicional porque es la de los partidos políticos tradicionales, que es Evelyn Matei, empezó a caer y a caer y a caer en las encuestas. Eso también ha sido sorpresivo, pero también tiene que ver con que ella inició muy prematuramente su carrera presidencial, entonces la verdad es que ya trae un desgaste muy grande a estas alturas y ha sido muy atacada por sus mismos compañeros de sector, que eso es algo también muy interesante porque José Antonio Cast, que es el candidato más fuerte de la ultraderecha, que es una derecha no tradicional, pero que es un candidato que hace rato que viene participando en elecciones y que tiene un nombre ahí ganado, le hizo una campaña muy fuerte a Evelyn Matei. Entonces, un poco la destrucción viene desde adentro. Nosotros como izquierda celebramos un poco que se destruyan entre ellos, siempre, por supuesto, eso nos beneficia. Y han tenido muchos pleitos internos entre ellos que los han ido desgastando y en este momento el panorama es concretamente para una segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Cast, quedando fuera Evelyn Matei, que ha tratado de rearticularse, que ha intentado rearmar su discurso, sumar gente a su círculo más cercano para tratar de darle otro impulso a su carrera presidencial, pero la verdad es que está difícil porque José Antonio Cast ya lleva la delantera y eso se ve en todas las encuestas. La pregunta y la gran pregunta es qué va a pasar en, digamos, la segunda vuelta, ¿no? Entre este perfil, o sea, dos perfiles que son realmente lo más opuestos que se te pueda ocurrir en todos los aspectos posibles, no solo en el género, sino que también quiénes son, de dónde vienen, cuál es su ideología, cuál es su proyecto político, o sea, son de verdad que blanco y negro, digo. Ingrid, gracias por estar acá de nuevo. Yo me acuerdo una vez en Chile conversaba y había una suerte como de mitología, de que era imposible que hubiera un comunista o una comunista como presidenta, ¿no? Como que podía pasar de todo, haber más tsunamis, terremotos, lo que fuera, pero un comunista en la moneda, como que era una cosa inviable. Me acuerdo que una vez lo conversé incluso con Daniel Jadwe y me decía, no es así, yo soy alcalde reelecto, soy del Partido Comunista, es como una mitología. ¿Cuánto de mitología hay y cuánto de estrategia ves acertada en la campaña de Janet Jara, que tiene un hermoso look Michelle Bachelet, para intentar, digamos, sortear esa suerte de barrera o reticencia comunista? Recién estuve en internet buscando un poco, bueno, le están tirando encima desde nacionalización de cobre, estallido, como el paquete completo del cuco de la izquierda. Pero ¿cómo ves que está logrando trabajar ese hueso de roer que es un mito, pero que efectivamente en la sociedad chilena hay una parte que, bueno, un comunista tiene lo suyo? Es el, yo diría, el fantasma eterno de la sociedad chilena. El fantasma del comunismo se ha usado muchísimo por la derecha. Chile es un país que además tiene una concentración de medios muy alta en términos de cómo controla el discurso la derecha. Entonces, no hay tantas posibilidades de escuchar un discurso otro aparte de ese. Y Janet Jara ha ido labrando una especie de, yo diría, no desvinculamiento del PC, pero de amplitud de su campaña hacia otros sectores políticos para que no se genere este temor, ¿no? Yo siento que parte de su estrategia ha sido, desde que ya ganó la primaria,
intentar abrirse hacia una cosa más socialdemócrata, con un plan que es más socialdemócrata y con una apertura a partidos políticos que siempre están en el espectro de la administración del neoliberalismo, lamentablemente, pero que es la mayoría, ¿no? Que es la centroizquierda, que es toda la concertación, la vieja concertación, que se han cambiado de nombre muchas veces, pero son lo mismo, y un poco para atraer ese voto, porque la verdad que si es solo se queda en el Partido Comunista, eso no es viable en Chile. Y claro, se ha ido como desmarcando y tiene que ver también con estas posturas que ha tenido Janet Jara, o sea, que le hemos escuchado estos días, que como personas de la izquierda a izquierda nos rompen el corazón, pero uno podría entender un cierto pragmatismo en esas cosas porque, por ejemplo, cuando se le pregunta por Cuba-Venezuela, que es la pregunta de cabecera en todas y cada una de las entrevistas, ella, por supuesto, se desmarca, ¿no? O sea, ella no en ningún caso va a apoyar a ninguno de ambos presidentes. Y en el caso, por ejemplo, de la nacionalización del cobre y del litio, ha habido toda una polémica ahora, porque ella en su proyecto de primarias antes tenía como parte del proyecto la nacionalización de minerales estratégicos. Y frente al embate de José Antonio Kast, que la emplazó en una, digamos, hace poco, y la cuestionó y le dijo, ¿por qué tú estás hablando de nacionalización? Y eso en Chile suena muy mal cuando se plantea. Ella se desmarcó y dijo que en realidad había un error en su proyecto y que ella no está hablando de nacionalización de minerales estratégicos, cosa que por supuesto sí es necesaria, pero si te fijas está como de alguna manera, incluso su programa, incluso las propuestas las está de matizar muy hacia un centro político, porque al final estas elecciones se deciden por el centro político, para donde va, digamos, si tú te consigues el voto de centro, tienes muchas más probabilidades que si te quedas solo a la izquierda. Le pasó a Boric también en su momento, que en ningún caso es alguien que uno diría la izquierda absoluta, pero que en su minuto él logró juntar una votación que iba desde el centro más centro derecha, diría yo, hasta el PC. O sea, y esa, digamos, unidad de todo ese sector logró que Boric le ganara a Kast. Entonces yo creo que están empleando la misma fórmula, una vez más, para ver si es posible en segunda vuelta ganarle a la ultraderecha de Kast con una especie de unión general, porque si tú hablas de nacionalización del litio y del cobre, evidentemente el centro político no te va a apoyar, ¿no? Entonces son cosas que espero que se queden en lo pragmático de la campaña y no en el gobierno. Ingrid, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Es un placer escucharte siempre. A lo largo de meses, no sé, diría casi un año, cuando se hablaba, pues eso, de eventuales presidenciales en Chile, Evelyn Matei figuraba, ¿no? Como favorita. Y de repente, en los últimos meses empezó a perder, 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 y ha sido como un golpe, un derrumbe bastante considerable. Lo cual le lleva a uno a preguntarse qué pasó con esa derecha tradicional de la que hablaste, ¿no? Esos partidos tradicionales, y a dónde se va ese sector, hacia dónde se inclina. Mira, esa derecha tradicional tiene muchas aristas este análisis que uno puede hacer. Desde el género, porque evidentemente una derecha conservadora siempre va a preferir un hombre a una mujer. Evelyn Matei no es primera vez que intenta ser candidata y siempre la han bajado las mismas personas de su partido. O sea, ella tiene enemigos en su casa, eso es un hecho. Y además de eso, también está la idea de que al final esta derecha, que se presume no tan extrema, finalmente en su base, más base, sí gira hacia la ultraderecha. Es decir, todos estos apoyos sí se van a ir a José Antonio Kast directo, porque es una derecha pinochetista, que eso no es, digamos, algo que uno pudiera decir, mira, está centro derecha, no, son pinochetistas, son pro dictadura, son cercanos a Milei, admiran mucho a Bukele, o sea, tiene un perfil la derecha chilena, incluso la derecha tradicional, que es muy de extrema derecha, o sea, eso es cierto. Evelyn Matei ha navegado unas aguas que son de presentarse como alguien que puede captar ese voto de ultraderecha, pero también el centro, porque te digo, ganar el centro es ganar, digamos, la elección, entonces ella ha intentado desmarcarse, por ejemplo, de los dichos de la dictadura que alguna vez ella emitió, de que ella apoyaba la dictadura y a Pinochet, ya no, según ella, y medio que pidió perdón, hizo ahí una declaración, y tratar de diferenciarse de José Antonio Kast. Sin embargo, la derecha es obvio que va a preferir a José Antonio Kast frente a Evelyn Matei. Y ahí ha habido una campaña muy fuerte
de este CAST, porque CAST funciona como funcionan estas nuevas ultraderechas, ¿no? Es decir, funcionan en los circuitos de redes sociales, con mucha campaña de desinformación, bots, fake news, ataques, acoso digital. Esa es su forma de funcionar. Y le han hecho una batalla muy fuerte a Evelyn Matei. Ella, creo que fue la semana pasada, salió a denunciar precisamente a José Antonio Cast y a decir que se iba a querellar contra él por una campaña de acoso muy fuerte en redes que ella ha recibido, ¿no? Y acoso misógino y acoso de todo tipo. Eh, en algún momento ella se arrepiente de estos dichos, mantiene lo del acoso pero se baja de la querella y ahí hubo varios empresarios que estuvieron detrás de esa decisión, por supuesto, detrás de ella diciéndole no vayas a querellarte contra José Antonio Cast, pero en ese minuto ya se dio el quiebre, ¿no? En ese minuto ya se vieron los tejidos que están debajo de estas dos candidaturas y se ha presumido desde ese momento hasta ahora si su propio partido la iba a apoyar o no. Y hubo muchas declaraciones de gente de su partido que dijeron, nosotros queremos que se baje, queremos que se baje y que deje a José Antonio Cast para que nosotros tengamos el camino libre para apoyar directamente a Cast. Y no hay, hubo una reunión de su partido donde se decidió que ella iba a continuar, que la iban a apoyar, pero hubo que refrendar ese apoyo, porque la verdad es que se estaban ya desmarcando y quitándole el piso a Evelyn Matei. Ese tipo de traiciones en la derecha es muy común, sobre todo estos partidos más tradicionales. Ya ha pasado antes, de candidatos que los bajan de un día para el otro, porque ya no les resultó, porque no les gustó, no hay ningún tipo de lealtad, un para afuera, y vamos con el siguiente. Y efectivamente, a lo largo de la historia de esta derecha tradicional, ellos nunca han dejado de ser tremendamente fascistas, o sea, porque fueron siempre aliados a la dictadura de Pinochet. Entonces, presentarse como, digamos, demócratas es una careta, ¿no? O sea, presentarse como una derecha que se mide o que tiene ciertos aspectos del centro, no es cierto. O sea, la verdad es que tienen una base pinochetista muy dura y que José Antonio Cast es una representación mucho más fiel de lo que ellos son que la misma Evelyn Matei, un poco así está el panorama en la misma derecha. Ingrid, se habla mucho de esta, que por la procedencia de Janet Jara del Partido Comunista, eso podría transformarse en algo. Sin embargo, el triunfo claro de Janet Jara en las primarias contrasta con la derrota que tuvo Daniel Jadwe frente a Boric en las primarias, de las últimas primarias, y da la sensación como que dentro del campo de la izquierda, o del campo social, la base social de la izquierda, dijeron, bueno, probamos con Boric y no cerró, probemos con la otra opción. En ese sentido, ¿cómo funciona el gobierno de Boric en esta elección? ¿Es un impulso para la candidatura de Jara? ¿Es un lastre? ¿Es neutro? ¿Ella tiene que tratar de despegarse de esa gestión? ¿Tiene que tratar de apoyarse en la gestión? ¿Cómo ves eso? No, la verdad que tiene que desmarcarse, ¿eh? O sea, la gestión de Gabriel Boric no tiene una buena aceptación ni aprobación en Chile. Ha bajado mucho la aprobación. Boric cometió un error estratégico tremendo al inicio de su gobierno, que fue enlazar su proyecto de gobierno, su programa, con el resultado de la nueva constitución y todo el proceso constituyente. Eso fue un error garrafal porque una vez que se perdió la constituyente, Boric se quedó sin programa, básicamente, ¿no? Porque todo estaba basado en esa elección. Y eso fue un problema para él y lo arrastró hasta ahora, porque no ha podido efectivamente desarrollar nada de lo que prometió, porque la constitución no se aprobó. Y ahí se encontró con el tope y con un Congreso también que no lo tiene a su favor, entonces tampoco ha podido hacer nada estructuralmente que genere algún tipo de diferencia. Entonces, la verdad es que Janet Jara no se la asocia tanto al gobierno de Boric como a Gonzalo Vinter, por ejemplo, que sí es del grupo de Boric. Porque Janet Jara, si bien fue funcionaria, no es del grupo de Boric, no es de su partido, no representa, digamos, por edad, representa ese partido porque son más jóvenes. Ella es efectivamente del PC, pero yo te voy a decir algo, la gente en Chile no vota porque sea del PC. Eso es la última de los elementos que han hecho que Janet Jara esté donde esté. Eso es casi una cosa como que podría generar algún problema más bien. Si la gente votó por Janet Jara
Dos razones te diría yo principalmente. Una, por una excelente gestión en el ámbito de los derechos laborales, que sí le importa a la gente el resultado. Ella lo ha hecho bien, ha tenido una buena función en ese ámbito y ha demostrado que es alguien que tiene mucha carrera en el aparato público. Entonces, se maneja bien, es muy buena para negociar, es buena para llegar a acuerdos. Convenció a los empresarios de bajar la jornada a 40 horas, los convenció. Ellos estuvieron a favor. Si tú tienes esa capacidad de negociar, incluso con la derecha, y llegar a acuerdo, no, eso habla muy bien de ti, ¿no? O sea, ella ha aprobado su gestión y la gente lo ha visto. Entonces, yo creo que eso le juega muy a favor. Y también el hecho de que se parece a Bachelet en su forma, en su estilo, hasta en estéticamente, ella, como decía Marco, ¿no? Hasta medio se peina como Bachelet, porque Bachelet en nuestro imaginario chileno ha sido de los pocos gobiernos que hemos tenido hacia atrás donde algún tipo de avance se hizo, con un gobierno amable, digamos, una forma que no es la de la derecha violenta y agresiva que uno está acostumbrado a ver. Entonces, la verdad es que cualquier cosa que se le asimile a Bachelet va a ser bien recibido, porque está esta idea, ¿no? Del gobierno de Bachelet como una cosa muy, muy triunfal, pese a que tuvo muchas contradicciones también. Esa parte se olvidó un poco. Y Janet Jara también, la disputa o yo diría la confrontación mayor aquí es una cosa de clase, más allá del PC, es una cosa de clase social. Aquí estamos frente a dos personas que representan a dos clases sociales opuestas. Janet Jara viene de abajo, es decir, es alguien que se labró a sí misma, que viene de una clase muy desfavorecida, que estudió con mucha dificultad, estudió y trabajó al mismo tiempo, que viene de familia de obreros, que conoce la calle, básicamente, conoce cómo está la situación, y por el otro lado tienes un niño rico, con apellido extranjero, güero, rubio, ¿no? Que estudió en las mejores escuelas alemanas, con familia nazi, que además él estudió Derecho en la Católica, que es como el semillero de la ultraderecha, que trabajó, que fue privilegiado toda su vida. Entonces son dos modelos que representan dos clases sociales totalmente opuestas. Y en parte Janet Jara fue votada porque representa a un chileno promedio. O sea, también hay algo donde ella espejea al común de las personas. Es decir, las personas comunes y corrientes se parecen a ella, son como ella, se visten como ella, comen lo que come ella. O sea, hay una cosa de representación popular ahí que está operando a favor de ella y que probablemente va a ser una de las grandes elementos que se usen para la campaña. O sea, ¿usted quiere un chileno o usted quiere un alemán con apellido alemán, rubio, privilegiado? O sea, ¿quiere el Nepo Baby o quiere la persona que sabe cómo funciona la calle y la vida? Entonces, ahí hay algo que es interesante y que nos va a permitir, en el fondo, como establecer esta campaña, pero muy desde la lucha social, muy desde la diferencia de clase, creo yo. Che, y hablando de las sorpresas y de las encuestas, estaba ahí buceando un poco también y el que está reapareciendo, podríamos decir, es Franco Parisi, que Franco Parisi había salido tercero en las presidenciales del 21, no sé si lo recuerdan, que hacía campaña desde Estados Unidos, creo que tenía una deuda de pensión alimentaria con su familia, y de hecho no estaba mucho en el radar cuando arrancamos a analizar Chile hace un par de meses en varios lugares, se hablaba más de Kaiser como el outsider, más como rabioso, una cosa, como un libertario chileno, muy así como de anticasta, pero este Franco Parisi, por lo menos en algunas encuestas, está punteando en un tercer lugar, un poco la figura de outsider. ¿Cómo ves eso en la sorpresiva política chilena? Porque en el 21 salió tercero contra viento y marea desde Estados Unidos, lo cual daba cuenta de que había un escenario abierto, digamos. Ah, ya te Franco Parisi. Nosotros tenemos unos candidatos que cada vez que hay elecciones presidenciales se vuelven a presentar, ¿ah? Porque hay un truco aquí. Yo no sé si otros países funciona igual, pero en Chile te pagan por cantidad de votos. Literalmente te pagan. O sea, según la cantidad de votos que tú logres, tú recuperas dinero. Entonces, mucha gente tiene una especie de negocio aquí asociado a las elecciones presidenciales. Yo creo que Parisi es uno de ellos, porque la verdad es que ha aparecido en las últimas elecciones siempre él, en un lugar que es como del outsider. En Chile le llamamos, es un papito corazón, porque no paga la pensión de alimentos de sus hijos, así se le dice a los que no pagan, el papito corazón. Y es un tipo que la verdad no tiene ningún contenido. Lo que sí, creo yo,
Parisi logra como quedarse con el voto como del desánimo, ¿no? El voto del que ya no quiere saber de la política, el que odia a los partidos políticos, que odia a la política en general y que está totalmente como ya no quiere saber. Ese vota por Parisi. Esa es la base votante de Parisi, te diría yo. Además de una serie de machitos incel, probablemente, porque este tiene unas masculinidades, no te digo que es papito corazón, o sea, sí, muy machista. Y un tipo, la verdad, que es como muy curioso, porque la última elección, como bien dices tú, la hizo desde Estados Unidos porque efectivamente no podía entrar a Chile por la deuda de pensión de alimentos, ¿no? O sea, era un deudor, lo perseguía la justicia, entonces el Pero tipo si no podía ganase, entrar. tendría que entrar, ¿no? Es que yo creo que se lo gasta en otra cosa, Ina, porque la verdad ni siquiera paga la pensión. Entonces siempre le decimos, oye, París, y ya, si vas a competir, paga la pensión, o sea, con lo que saques de los votos, ni siquiera hace eso y vuelve a presentarse todos los años. Pero yo te aseguro que es un voto, puede sacar un tercer lugar, pero no es competitivo en términos de que va a sobrepasar a Castro o a Janet Jara. O sea, Parisi tiene un tope. Lo que ves ahora es lo que va a dar, no te va a dar más, porque además lo tenemos probado ya de muchos años, ¿no? O sea, si te insisto, ha participado en todas y cada una de las elecciones. Un poco en el otro espectro tendríamos a Marcos Enrique Orminami, que también todas las elecciones está ahí compitiendo, lleva muchas elecciones y que también siempre saca un lugar hacia el final y siempre tiene un tope también, y son topes que conocemos. Entonces, yo te diría, Marco, que no nos quita el sueño de que Papito Corazón sea futuro presidente de Chile, lo dudo. Y lo más probable es que, claro, sobrepase a Evelyn Matei, porque Evelyn Matei, la verdad, tenía una caída que es una cosa que además de los ataques de Cast, la caída como en general, ¿no? Del apoyo del centro también, creo yo, porque sí, Janet Jara ha logrado, convenció a la DC, que es la democracia cristiana, que es el peor partido político de Chile, el más abominable, porque es ese partido que se supone que es de centro, pero que articuló el golpe de Estado junto a Pinochet y que después se hicieron pasar por la izquierda y que gobernaron la concertación y administraron el neoliberalismo toda la vida, ese partido que es lo peor ya tomó postura por Janet Jara, que es bastante curioso. Incluso se salió gente del partido. Entonces yo creo que algunos de los apoyos venían de ahí, de Evelyn Matei. Más la campaña que le ha hecho Cast, entonces sí, puede quedar después de Parisi, que sería vergonzoso, la verdad, quedar debajo del deudor alimentario. Así que bueno, más o menos así no creo que avance más que eso, ¿eh? La verdad. Ingrid, antes de terminar con este capítulo, entiendo que faltan unos meses ya, pero ¿te atreves a hacer un pronóstico? Ya hiciste uno, que Papito Corazón no va a ser presidente, No. pero tú conoces tu país. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Sabes, Ina? Está súper difícil poder determinar qué es lo que va a pasar en segunda vuelta. La primera, yo creo que está medio cantada. Si las cosas siguen así y no hay ningún evento sorpresivo, que nunca se sabe, si digamos todo siguiera el rumbo que ha estado hasta ahora, tendría que pasar Janet Jara y tendría que pasar José Antonio Cast. Y sería una lucha ahí de dos fuerzas contrarias, muy interesante, por cierto, porque la verdad es que es como, ¿qué país quiere usted? O gira para un lado o gira para el otro. Pero ya la segunda vuelta es más difícil de prever, porque la verdad es que, claro, José Antonio Cast logra recopilar a todas las derechas. No es que la derecha le tenga miedo a José Antonio Cast, todo lo contrario. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Que es tan extremo y tan fascista, porque la verdad lo es, y tiene cosas tan feas como que su papá estuvo asociado al partido nazi, literalmente, y que además su familia estuvo metida en masacres de la dictadura. O sea, todo eso pasó. Pero pese a eso, fíjate, hay una gran parte de Chile que está dispuesta a votar por alguien así. Esa es la verdad de Chile. Y tendría que lograrse algo como lo que se logró con Boric, pero ahí también la duda es si no se habrá desgastado ya esa fórmula. Y esa es la gran pregunta que uno tiene. Es decir, ya una gran parte de la población no de izquierda, estas que van en el centro, estos que están como en la mitad, le dieron la confianza a Boric en su momento para que no saliera José Antonio Cast, pero no están conformes con el gobierno de Boric. Entonces, ese centro, yo no sé si está dispuesto a darle otra oportunidad
a alguien que se oponga a José Antonio Caz, o derechamente no van a votar, o van a votar nulo, o se van a abstener. Y eso podría pasar. O sea, yo no sé si Boric logró desgastar esa unión. Eso es lo que no tengo todavía, no se puede medir. Entonces, más bien va a ser muy importante lo que pase entre la primera y la segunda vuelta, y si se logra un discurso común o un objetivo común, tipo anti-ultraderecha, que te insisto, no sé qué nivel de desgaste tenga ese discurso al día de hoy, y no sé si ya por ser la segunda vez que apelamos a lo mismo, se logre realmente convencer al centro político o no. Entonces, yo te diría pronóstico reservado, como dicen los médicos, ¿no? Pronóstico reservado, está en la UTI, está en la unidad de cuidados intensivos, no sabemos, está estable dentro de su gravedad, no sabemos qué va a pasar, así que yo diría que hay que esperar a la segunda, o sea, al periodo ese entre la primera y la segunda, porque ahí sí se va a definir. Bueno, a ver si te volvemos a tener en este periodo, entre la primera y la segunda. Muchísimas gracias, Ingrid, por acompañarnos Encantada. hoy. Bueno, nos vamos a la pausa y luego volvemos con más y más y más elecciones.